Llegué a la reja del patio de mi hermana, con un pay de durazno todavía tibio, y alcancé a escuchar su voz. «Ojalá ni llegue». Alguien se rió. Luego se rieron otros. Me quedé parada afuera, con el refractario entre las manos. Por un momento, pensé en regresarme a mi casa. Habría sido lo más sencillo y, tal vez, lo más sano. Pero no lo hice. Abrí la reja, entré como si no hubiera escuchado nada, y me senté a pasar la tarde con ellos. Al día siguiente hice café, y empecé a sacar cuentas. No solo de dinero, también de todo lo que llevaba años dejando pasar. Me llamo Beatriz. En ese entonces tenía 45 años y vivía sola en una casa en Lindavista. Me había divorciado 5 años antes. No fue un divorcio de gritos ni abogados peleándose por cada plato. Mi exesposo y yo entendimos que ya no queríamos la misma vida. Repartimos lo nuestro y cada quien siguió por su lado. Durante años me pesó no haber podido tener hijos. Lo intentamos con consultas, estudios y cambios de rutina, pero no pasó. Después del divorcio me costó aceptarlo. Con el tiempo fui soltando eso. No de golpe, sino como pude. Todavía tenía a mi familia. Mis papás, que ya andaban en los 70, y mi hermana menor, Leticia, de 38. Leticia siempre fue la favorita. Nadie lo decía así, pero se notaba. A ella le perdonaban más. Con ella tenían más paciencia. A mí me tocaba ser la fuerte, la que entendía, la que no hacía problema. Leticia se casó joven con Ernesto y tuvo 2 hijos. Alejandra, de 14 años, que acababa de entrar al último año de secundaria, y Rodrigo, de 10. Yo, después del divorcio, quedé en una situación económica cómoda. La casa de Lindavista estaba pagada y tenía ahorros e inversiones que me permitían vivir sin depender de un empleo fijo. No llevaba una vida de lujos. Vivía bien, hacía voluntariado y ayudaba a mi familia cuando algo se atoraba. Unos años antes, Leticia y Ernesto habían querido comprar una casa en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. No les alcanzaba para el enganche. Yo les di 650,000 pesos de mis ahorros. No fue préstamo. No les pedí pagaré ni contrato. Se los di porque pensé que los estaba ayudando a estar mejor. Me abrazaron, me dieron las gracias y me dijeron que nunca se les iba a olvidar. Ese sábado, a finales de agosto, Leticia organizó una comida en su casa. Tenían el asador prendido en el patio y yo llevé un pay de durazno. Salí de mi casa poco después de las 2 de la tarde. Como era sábado, todavía no llovía y no me tocó lo peor del tráfico. Desde Lindavista hasta su zona en Tlalnepantla hice unos 40 minutos. Era temporada de lluvias. El cielo se veía cargado y el aire estaba pesado. Me estacioné en la calle, bajé con el refractario envuelto en un trapo y caminé hacia la entrada lateral. La reja que daba al patio estaba cerrada, pero se oían las voces. Iba a abrir cuando escuché a Leticia. ¿Y Beatriz? Alguien contestó algo que no alcancé a entender. Luego, ella soltó una risa y dijo: «Ojalá ni llegue». Se rieron varios. Reconocí la risa de Ernesto. La de mi mamá me pareció escucharla, aunque no estoy completamente segura. La de mi papá fue más bien una exhalación incómoda, como cuando alguien no quiere meterse. También escuché a los niños reírse, quizá porque los adultos se rieron primero. Sentí vergüenza. Después, coraje. Luego me quedé quieta, sin saber qué hacer con el pey en las manos. Pensé en regresar a mi casa, pero abrí la reja y entré. Nadie se levantó al verme. Leticia apenas volteó. «Ah, ya llegaste», dijo. Dejé el pay en la mesa. Sí, mis papás estaban al otro extremo del patio. Me vieron, hicieron un gesto con la cabeza y siguieron platicando. Ernesto estaba junto al asador. Alejandra y Rodrigo corrían por el patio y pasaron cerca de mí sin detenerse. Ya llevaba tiempo sintiendo que conmigo eran fríos. Yo trataba de convencerme de que tal vez exageraba. Esa tarde ya no pude seguir con esa explicación. Me senté en una silla plegable vacía. Leticia dijo, desde lejos, que me sirviera si quería. No sonó agresiva, sonó como trámite. No comí. Apenas tomé agua y me quedé viendo cómo los demás hablaban de la escuela, de vecinos y de pagos. Yo estaba ahí, pero daba igual.
Me quedé casi 3 horas. Todavía no sé bien por qué. Tal vez todavía esperaba que alguien se acercara y me hablara normal. Nadie lo hizo. Cuando la reunión empezó a terminar, me paré y ayudé a recoger. Leticia no me dio las gracias. Nadie lo hizo. Busqué mi refractario. El pay se lo habían acabado completo. No quedó ni una rebanada. Nadie dijo si estaba bueno. Agarré el refractario vacío. Me despedí con un «bueno, ya me voy» y salí. Llegué a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Metí el coche, cerré la reja y me fui directo al cuarto. Ni siquiera me cambié. Me acosté encima de la cama con la misma ropa y me quedé viendo al techo. Una y otra vez me regresaba la frase: «Ojalá ni llegue». Y luego las risas. No lloré al principio. Después sí, pero fue un llanto cansado, de esos que salen cuando una ya no sabe dónde acomodar la pena. El domingo me levanté temprano, hice café y me senté en la mesa de la cocina. Todavía tenía el refractario lavado sobre el escurridor. Empecé a pensar en todo lo que había hecho por ellos durante años. Los 650,000 pesos para la casa de Leticia eran solo una parte. El año anterior había pagado la ortodoncia de Alejandra, casi 50,000 pesos. A Rodrigo le había comprado una computadora buena, de casi 20,000. A mis papás les ayudé con más de 200,000 pesos para arreglar la azotea y la humedad de su casa. También había pagado vacaciones familiares, regalos, reparaciones del coche, consultas, medicinas, colegiaturas atrasadas y otras cosas. Cuando algo se atoraba, casi siempre terminaban llamándome a mí. Ese domingo me costó seguir haciéndome tonta. Muchas veces no me buscaban a mí, buscaban que yo resolviera. Y aún así, Leticia había dicho eso de mí enfrente de todos. Y nadie le había dicho que se había pasado. Tomé el teléfono y llamé a mi amiga Adriana. La conocí cuando me divorcié. Es abogada y trabaja temas de testamentos, sucesiones y patrimonio. «Te puedo ir a ver. Necesito consejo». «Claro. ¿Es urgente?» «Para mí sí. Ven mañana temprano. Y trae todo lo que tengas. Testamento, poderes, pólizas, cuentas, papeles de la casa, lo que encuentres». El lunes junté documentos desde temprano y manejé hasta su oficina después de la hora más pesada. Le conté todo: la comida, lo que dijo Leticia, las risas, la forma en que me trataron y los años de ayuda. No lo conté bonito, lo conté como pude. Adriana me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminó de revisar mis papeles, me preguntó si tenía algo firmado por los 650,000 pesos que le di a Leticia. No, se los di como regalo. Adriana bajó un poco la mirada. «Ese dinero va a ser muy difícil, Beatriz. Lo que sí podemos hacer es cerrarles la puerta de aquí en adelante. Poderes, testamento, beneficiarios, cuentas, eso sí está en tus manos». Ese dinero ya estaba perdido. Me dolió aceptarlo, pero podía dejar de seguirles abriendo la puerta. Durante esa semana empecé a revisar mi vida en papeles. Saqué carpetas del archivero, pólizas, estados de cuenta, escrituras, recibos y copias. Puse todo sobre el comedor, y ahí entendí hasta qué punto Leticia estaba metida en mis cosas. Años antes, por confianza, yo la había dejado con un poder para ciertos trámites si me enfermaba o no podía moverme. También figuraba como beneficiaria principal en mi seguro de vida y como heredera principal en mi testamento. Mis papás venían después. Alejandra y Rodrigo también estaban contemplados. Además, Leticia tenía una tarjeta adicional de mi tarjeta de crédito, por si salía una urgencia con los niños. Vi todo eso extendido sobre la mesa y me dio miedo. Tenían llaves, accesos y papeles míos. Al día siguiente volví con Adriana. «Quiero quitar a Leticia de todo lo que tenga que ver conmigo», le dije. «El poder, los beneficiarios, los accesos, lo que se pueda. Y quiero cambiar mi testamento». «¿Estás segura?» «Sí». No fue rápido. Esa semana inicié los trámites: notaría, revocación del poder, testamento nuevo, beneficiarios de seguros y cuentas. Algunas cosas se resolvieron pronto. Otras tomaron citas, copias y firmas. «Todavía no sé a quién dejar todo», le dije a Adriana. «Pero quiero una parte para Alejandra y Rodrigo cuando sean mayores.
otra para asociaciones y que la casa se venda cuando yo falte. No quiero dejarles un pleito. No salí contenta. Pero salí un poco más tranquila. Ese mismo día, llamé a un cerrajero. Fue por la tarde, cuando dejó de amenazar lluvia, y cambió las chapas de la puerta principal y de la puerta de atrás. Guardé las llaves nuevas. No pensaba darle copia a mis papás, ni a Leticia. En los días siguientes fui al banco a media mañana, cuando la sucursal estaba tranquila. Le expliqué a la gerente que necesitaba revisar accesos, autorizaciones y tarjetas vinculadas a mis cuentas. Aquí aparece una tarjeta adicional de tu línea de crédito, me dijo. Está a nombre de tu hermana, Leticia. Quiero cancelarla hoy. También quiero cambiar mis claves, el acceso a la aplicación y quitar cualquier autorización que siga activa. Nos tomó casi una hora. Cuando terminé, salí cansada, pero más ligera. Ese mismo día, ya por la tarde, sonó mi teléfono. Era Leticia. Beatriz, ¿qué está pasando?, me dijo, con la voz seca. Intenté pagar el súper y la tarjeta no pasó. La cancelé. ¿Cómo que la cancelaste? La tarjeta era mía, Leticia. Sí, pero tú me la habías dado para emergencias. Y ya no quiero que la uses. Hubo una pausa. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque escuché lo que dijiste el sábado. Te escuché decir que ojalá yo no llegara. También escuché cómo se rieron. Se quedó callada unos segundos. Ay, Beatriz. Seguro entendiste mal. No entendí mal. Fue una estupidez. Una broma fea, sí. Pero no era para tanto. Para mí sí. Estás exagerando. A lo mejor así lo ves tú. Yo ya no voy a seguir igual. ¿Y los niños qué culpa tienen, Beatriz? No metas a tus hijos en esto. La tarjeta la usabas tú. Ya no quiero que uses mi dinero. Le colgué. Media hora después, empezó a sonar el teléfono otra vez. Primero mis papás. Luego Ernesto. No le contesté a nadie. Después, llegaron los mensajes. Mi mamá escribió que yo estaba siendo injusta. Mi papá dijo que Leticia había hablado mal. Sí, pero que yo estaba haciendo un problema enorme por un comentario. Ernesto me puso que pensara en los niños y que no hiciera más grande el asunto. No respondí. Unos días después, tuve cita con un abogado inmobiliario que Adriana me recomendó. Le llevé las escrituras, predial, comprobantes de reparaciones, recibos y todo lo relacionado con mi casa. Quiero dejar mi propiedad protegida, le dije. No quiero que mi familia pueda meterse en esto ahora ni después. Y cuando yo me muera, no quiero que la casa se quede entre ellos ni que se vuelva un pleito. El abogado me explicó opciones. Un fideicomiso, un testamento bien armado y pasos para que nadie pudiera disputar la casa fácilmente. No me prometió magia. Me habló de tiempos, costos y límites. Eso me dio confianza. Apenas regresé a mi casa, escuché un coche detenerse afuera. Me asomé por la ventana y vi bajar a Leticia y a Ernesto. Caminaron directo a mi puerta y tocaron. No abrí. Beatriz, abre. Tenemos que hablar. Me quedé quieta en el pasillo. Luego escuché que metían una llave en la chapa y la movían varias veces. Era la llave vieja, la que ya no servía. Cambió las chapas. Oí decir a Leticia, como si no pudiera creerlo. Después empezó a golpear la puerta con la palma. Beatriz, sé que estás ahí. Abre. Ya párale. Fui a la sala, prendí la televisión y le subí un poco al volumen. No quería seguir oyéndolos. Después de un rato se cansaron y se fueron. Esa noche no dormí bien. No porque dudara, sino porque me cayó encima algo muy simple. Ellos seguían sintiéndose con derecho a entrar a mi casa, con llave, sin permiso, como si yo fuera la que estaba haciendo algo incorrecto. Unos días más tarde, entró una llamada de un número que no tenía guardado. Dudé, pero contesté. Tía Beatriz. Era Alejandra. Hola, Ale. ¿De dónde me llamas? Del celular de una amiga. Mi mamá me está revisando el celular. Respiré hondo. ¿Qué pasó? Eso quería preguntarte yo. Mi mamá y mi papá dicen que ya no les quieres hablar y que todo se salió de control. ¿Qué pasó de verdad? Me quedé callada un momento. ¿Te acuerdas de lo que dijo tu mamá antes de que yo llegara ese sábado? Del otro lado hubo silencio. ¿Lo de que ojalá no llegaras? Sí. Eso.
Yo lo escuché. Alejandra tardó en responder. Yo me reí, dijo al final. No pensé. Creí que era una broma fea. Luego me calló. A mí no me dio risa. Ya sé. Perdón, tía. De verdad, tenía 14 años. Seguía siendo una niña. Se había dejado arrastrar por los adultos. Eso no borraba lo que hizo, pero tampoco era lo mismo. Si quieres, mañana podemos platicar, le dije. De día. ¿Y tú sola? Al día siguiente, a media tarde, Alejandra llegó a mi casa. Dijo que venía saliendo de una actividad de la escuela. Se veía nerviosa. Le abrí y nos sentamos en la sala. Perdón, tía Beatriz, dijo otra vez. Sí, lo siento. Estuvo mal. Sí, estuvo mal, le dije. Y me dolió. Ya sé. También sé que tú eras una niña y que ese día seguiste lo que hicieron los grandes. Pero eso no significa que no tenga consecuencias. Alejandra asintió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no hizo drama. Se le notaba la vergüenza. Yo te quiero, Ale, le dije. Eso no cambió. Pero ahorita, necesito tiempo y distancia. Está bien. Después hablamos un rato de la escuela y de sus amigas. Cuando se fue, me sentí un poco menos cargada, pero la calma duró poco. En los días siguientes mi familia empezó a ir a mi casa. Primero llegaron mis papás. Tocaron la puerta y hablaron desde afuera. Beatriz, dijo mi mamá, esto ya se te fue de las manos. Tu hermana habló mal, sí, pero no puedes hacernos esto por una tontería. Mi papá añadió, estas cosas se arreglan hablando. Abre. No les respondí. Me dolió más de lo que esperaba. Nadie me dijo, perdón, nos pasamos. Nadie preguntó qué podían hacer para reparar lo que había pasado. Llegaban a decirme que yo estaba rompiendo la familia. Al día siguiente, fueron Leticia y Ernesto. Leticia le pegaba a la puerta con la palma. Beatriz, abre. Ya estuvo. Estás haciendo que todos suframos. Subí un poco el volumen de la televisión y la dejé gritar. Eso pasó un par de veces más. No todos los días, pero sí lo suficiente para que yo empezara a sentirme vigilada. Me asomaba antes de salir y revisaba si había coches conocidos en la calle. Me daba coraje vivir así en mi propia casa. Pensé en poner cámaras. Anoté fechas y horas, por si tenía que levantar un reporte. También pensé en llamar a una patrulla si volvían, pero entendí que, mientras supieran dónde vivía, yo iba a seguir esperando el siguiente golpe en la puerta. Necesitaba moverme. Llamé a Tomás, un agente inmobiliario que años antes nos había ayudado a vender una propiedad de renta a mi exesposo y a mí. Le expliqué que quería comprar un departamento más pequeño y después vender mi casa. Algo práctico, con vigilancia y discreción. En poco más de un mes me enseñó varias opciones. Finalmente encontré un departamento en Portales Sur. La compra todavía tomó varias semanas de papeles y notaría, pero podía hacerlo porque no dependía de vender primero. Tenía ahorros suficientes y la casa no debía nada. Eso me permitió hacer el cambio con más calma. El departamento no era barato, pero era más pequeño que mi casa, más práctico y menos expuesto. Tenía 2 recámaras, buena luz y vigilancia. No me quedaba cerca de mi familia, y eso me dio tranquilidad. Empecé a empacar poco a poco y en silencio. Papeles primero, ropa después, libros, trastes, fotos. No le dije nada a mis papás ni a Leticia. Tampoco le di la nueva dirección a Alejandra. No quería ponerla en medio. Cuando ya tuve lo necesario listo, contraté una mudanza. Llegaron temprano, antes de que se cargara el tráfico. En un solo día saqué mis cosas principales. No fue bonito. Me dolió ver los cuartos vacíos. Había vivido muchos años ahí, pero también sentí alivio cuando cerré la puerta sin dejarle llave a nadie más. Durante las semanas siguientes, Tomás empezó a mostrar la casa. Hubo visitas, ofertas bajas y regateos. La venta tardó más de lo que yo hubiera querido. Mientras tanto, yo ya estaba instalada en Portales Sur. Casi 2 meses después de mudarme, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Era Leticia. Fuimos a tu casa y un vecino dijo que ya no vives ahí. ¿Dónde estás? Necesitamos saber. No respondí. Un mes más tarde, me llegó otro mensaje. Nos dijeron que estás vendiendo la casa. ¿Qué te pasa? Esa casa también era parte de la familia. Leí esa frase varias veces y no respondí.
Después me llegó un correo de mis papás. Decía que yo estaba actuando como una persona desequilibrada, que había abandonado a mi familia y que les daba vergüenza lo que estaba haciendo. Terminaba diciendo que, después de todo eso, no esperara que las cosas volvieran a ser como antes. Lo leí 2 veces. Y lo borré. La casa se vendió meses después, cuando apareció un comprador serio, con papeles en regla. La diferencia entre lo que valía la casa y lo que yo había pagado por el departamento volvió a mis ahorros. Después de eso dejé de hablar con mis papás, con Leticia y con Ernesto. La única persona con la que seguí en contacto fue Alejandra. A veces nos veíamos de día, en una cafetería cerca de una estación del metro, un lugar donde siempre había gente. Nunca le di mi dirección. Hacia finales de ese año, Alejandra cumplió 15. No hubo fiesta grande. En su casa no estaban para eso. Nos vimos en la cafetería de siempre y le di una tarjeta con 8,000 pesos. Cuando la abrió, se quedó sorprendida. «Tía, es para ti», le dije. «Úsalo en algo que te sirva». «Lo voy a guardar para una computadora», me dijo. «Más adelante, para la preparatoria o la universidad». «Me parece bien». Bajó la vista hacia su bebida. «Las cosas están difíciles en mi casa. Mi mamá tuvo que agarrar otro trabajo. Mi papá está haciendo turnos extra. Les está costando mucho la hipoteca y varios gastos». «Lo siento», le dije. Y sí, una parte de mí lo sentía. Pero ya estaba demasiado cansada para cargar con eso también. Después entendí que aquel enganche no los había dejado tranquilos. Solo les había permitido comprar una casa que les quedaba muy justa. «Hablan mucho de ti», siguió Alejandra. «Dicen que tú ibas a ayudarnos y que ahora tienen que resolver todo solos». La miré. «Los ayudé durante años. Le di a tu mamá 650,000 pesos para esa casa. Pagué tu ortodoncia. Le compré la computadora a Rodrigo. Ayudé a tus abuelos con su casa. Ya no podía seguir igual». Alejandra asintió. «Sí, entiendo. No te lo digo para ponerte contra nadie», le dije. «Solo quiero que sepas que ayudar no es lo mismo que hacerse cargo de todo». «No», dijo bajito. «Sí, entiendo». Terminamos el café y cada quien se fue por su lado. Después de ese cumpleaños, pasaron unos 6 meses. Me fui acomodando a mi nueva vida. Hacía voluntariado 2 veces por semana en el banco de alimentos, tomaba un taller de pintura y caminaba por la colonia en las mañanas. Aprendí dónde comprar buen pan y qué calles evitar cuando llovía fuerte. Un puente me fui a Oaxaca. Tomé un vuelo temprano. No hice gran cosa. Caminé, comí tranquila, entré a un par de museos, me senté a tomar café sin mirar el reloj. No fue un viaje extraordinario, pero me hizo bien. Por primera vez en mucho tiempo, mi dinero y mi tiempo no estaban apagando problemas de otros. Vivía sola, sí, pero tranquila. Entonces me llamaron de una asociación con la que yo colaboraba. Estaban organizando una campaña para familias que se habían quedado sin vivienda por lluvias y daños estructurales. «En realidad», les dije, «quiero hacer una donación». «Claro, Beatriz. Dígame». «Alrededor de 600,000 pesos». La mujer del otro lado guardó silencio un segundo. «Es una cantidad muy generosa. ¿Está segura?» «Sí». Yo había estado apartando una cantidad fuerte para ayudar a Leticia más adelante. No era algo que le hubiera prometido, pero en mi cabeza ya estaba medio destinado a ella. Después de todo lo que pasó, ya no quise hacerlo. Hice la transferencia al día siguiente, después de revisar los datos. Me enviaron el recibo y una carta de agradecimiento. No lo hice por venganza. Me dio paz saber que esa vez el dinero iba a servir para otra cosa. Un año después de mudarme al departamento, ya tenía una rutina distinta. Me levantaba temprano, iba al banco de alimentos, al taller de pintura o a caminar. Me metí a un club de lectura en una biblioteca pública. Fui haciendo amistades nuevas, gente con la que podía hablar de libros, recetas, películas, cosas normales. Eso me descansaba. Alejandra y yo seguíamos viéndonos cada pocas semanas para tomar café. Le iba bien en la escuela y empezaba a hablar de la preparatoria, de carreras, de becas. Nunca me pidió dinero. A veces le daba algo, pero nunca partía de la exigencia. Eso, para mí, cambiaba todo. Un día, cuando nos vimos, me dijo que Rodrigo había preguntado por mí.
Quería saber por qué ya nunca vas, me dijo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad. Que mi mamá dijo algo muy feo sobre ti y que tú decidiste alejarte. ¿Y qué dijo? Se sintió mal. Dice que ese día ni entendía bien qué estaba pasando. Que se rió porque todos se rieron. Asentí. Rodrigo era un niño todavía. No era lo mismo. No lo decía para justificarlo todo, pero tampoco podía ponerlo en el mismo lugar que a los adultos. Está chico, dije. Seguramente ni entendía bien lo que hacía. Alejandra movió la cucharita del café. ¿Algún día los vas a perdonar? Me quedé pensando. No sé, le dije. A lo mejor un día lo siento distinto. Pero una cosa es que se me pase el coraje y otra volver a lo de antes. Alejandra asintió despacio. Por ella misma, me fui enterando de que Leticia y Ernesto seguían batallando con el dinero. La hipoteca se les estaba haciendo pesada. Leticia trabajaba en 2 lugares y Ernesto agarraba todo el tiempo extra que podía. Una parte de mí sintió lástima. No voy a decir que no, pero ya no me movía igual. Habían tomado sus decisiones. Yo también. Mis papás me mandaron otro correo varios meses después del primero. Decían que yo era una decepción, que no me habían educado para ser así, que debía darme vergüenza abandonar a mi familia cuando más me necesitaba. Lo borré sin responder. También me enteré de que hablaban mal de mí con conocidos y vecinos. Decían que me había vuelto rara, que los había cortado sin motivo, que yo era fría y rencorosa. Al principio me dolió, después me dio cansancio. Luego dejó de importarme tanto. Como al año y medio de haberme mudado, me llegó una carta de Leticia al departamento. Nunca supe si salió de algún trámite de la venta, de un recibo viejo o de alguien que habló de más. La carta era larga. Empezaba con un perdón. Decía que lo de aquella comida había sido horrible, que no lo pensó, que me extrañaba y que quería arreglar la relación. Al principio, casi le creí, pero conforme avanzaba, el perdón se iba haciendo chiquito y la carta se llenaba de cuentas, gastos y necesidades. Hablaba de lo apretados que estaban y de cuánto esperaba que yo pudiera comprender. La leí completa. La dejé un rato sobre la mesa. Yo no necesitaba que me rogara. Me habría bastado leer algo simple. Nos pasamos, no estuvo bien, y no tienes que resolvernos nada. Pero eso no venía. La rompí en 4 partes. Y la tiré. 2 años después de aquella tarde en el patio de Leticia, estaba sentada en mi departamento una noche cualquiera, y me di cuenta de que estaba mejor. No todo el tiempo, no de manera perfecta. Todavía había días en que me despertaba con enojo. Todavía había fechas que se sentían raras. Pero vivía mucho más tranquila que antes. Tenía amigos que me querían bien, actividades que ordenaban mis días y dinero suficiente para vivir sin apuros y apoyar causas que me importaban. Ya no brincaba cada vez que sonaba el teléfono. A veces pensaba en mi ex esposo. Después del divorcio mantuvimos una relación cordial. Nunca hablamos de lo que pasó con mi familia, pero sí agradecía que, cuando terminó el matrimonio, él y yo hubiéramos sabido tratarnos con respeto. Yo habría querido, al menos, un poco de eso de parte de mi familia. Alejandra terminó la preparatoria casi 4 años después de aquella comida. Para entonces ya había cumplido 18. Fui a su ceremonia y me senté hasta atrás, en una orilla. Llegué temprano para evitar el amontonadero de la entrada, pero aún así vi a Leticia y a Ernesto de lejos. También estaba Rodrigo, ya más alto, más serio. No hablamos. Ni siquiera cruzamos mirada. Durante la ceremonia, Alejandra volteó una vez hacia donde yo estaba. Me vio y sonrió poquito. Yo le levanté la mano. Cuando terminó, salí antes de que se juntaran todas las familias y la esperé cerca de unos árboles. Había mucho ruido, familias tomando fotos y muchachos abrazándose. Alejandra llegó con su toga doblada sobre el brazo. «¿Sí viniste?», me dijo. «Claro que vine». La abracé. Le di una tarjeta con un cheque por 80,000 pesos. «Úsalo para la universidad», le dije. «Inscripción, libros, computadora, transporte, lo que te haga falta. Nada más úsalo bien». Alejandra abrió la tarjeta y se quedó callada. «Tía Beatriz, no tienes que decir nada». Me abrazó fuerte. «Gracias». «Échale ganas», le dije. «Y cuida lo tuyo, Ale.
No te acostumbres a cargar cosas que no son tuyas. Asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Ese mismo año entró a la universidad. De vez en cuando me llamaba para contarme de sus clases, de sus compañeras, de su vida nueva. Me daba orgullo verla crecer. Con Rodrigo el contacto fue más lento. Un día Alejandra me preguntó si podía darle mi número. Lo pensé bastante. Al final acepté, pero le pedí que fuera claro que yo no iba a volver a la casa ni a la dinámica de antes. Rodrigo me mandó un mensaje sencillo. Tía, perdón por lo de ese día. Yo estaba chico, pero sí me acuerdo. No estuvo bien. Lo leí varias veces antes de contestar. Gracias por decirlo, Rodrigo. Espero que estés bien. No fue una gran reconciliación, pero me dio alivio. Eran niños cuando pasó. Con los adultos. No pasó eso. Leticia volvió a escribirme algunas veces. Casi siempre empezaba con nostalgia y terminaba con dinero. Ernesto nunca me pidió perdón. Mis papás tampoco. Mi mamá una vez me mandó un mensaje diciendo que ya estaba vieja y no quería morirse con la familia dividida. Le contesté una sola vez. Yo tampoco quería esto. Pero no voy a volver a lo mismo. Pagar, aguantar y quedarme callada, para que no se enojen. No respondió. Después de eso, el silencio fue más largo, y yo seguí con mi vida. Donaba a asociaciones. Hacía voluntariado. Viajaba cuando se me antojaba. Pasaba tiempo con amistades que sí me trataban con cariño. Con el tiempo, estar sola dejó de dolerme tanto. Casi 4 años después de aquella comida, puedo decir que no extraño a casi nadie de mi familia. A mis papás los pienso a veces, pero no como para volver. A Leticia tampoco. A Ernesto, menos. La única persona con la que me quedó un vínculo constante fue Alejandra. Con Rodrigo quedó un contacto tranquilo, sin promesas grandes, y con eso estoy bien. A veces todavía pienso en los 650,000 pesos que le di a Leticia y que nunca voy a recuperar. Sí me sigue molestando, pero ya no me come por dentro. También pienso en el dinero que terminé dando a gente que sí lo necesitaba, en las familias que pudieron arreglar un techo y en los jóvenes que recibieron apoyo para estudiar. Prefiero quedarme con eso. Ahora tengo 49 años. Tengo salud, mi departamento, independencia, amigas y rutinas. Tengo días buenos y regulares, como todo el mundo. No sé si hice todo bien. Seguramente hubo cosas que pude manejar mejor. A veces pude haber hablado antes, o más claro. Pero ya no vivo pendiente de que me busquen solo cuando necesitan algo. Por ahora, así estoy bien.